Bien, velocidad y rapidez instantánea. Veíamos ayer que podemos conocer la curva posición del móvil en función del tiempo. Y decíamos que esta curva no es la trayectoria, porque estamos analizando un movimiento rectilíneo. Por lo tanto, la trayectoria es una línea recta. Pero cada posición que depende del tiempo, como muestra la curva, nos permite a nosotros hacer la siguiente consideración. Fíjense que en la figura B, el autor ha hecho un zoom de esta zona. Y analicemos lo siguiente. Si nosotros trazamos un segmento horizontal entre este punto A y la intersección con esta vertical que pasa por B, ese segmento sería, medido en forma horizontal, un intervalo de tiempo, o sea, un delta t. Tiempo que corresponde al punto B menos tiempo que corresponde al punto A es delta t. Y la altura correspondiente en esta posición sería x que corresponde al punto B, fíjense que las alturas son x posiciones, x que corresponde al punto B y x que corresponde al punto A. Por ejemplo, A se encuentra respecto de una posición de referencia, de un sistema de referencia, a una distancia o en una posición x igual a 30 metros. Y B se encuentra de esa posición de referencia que la hemos denominado 0 a una distancia o en una posición que aproximadamente será un poco más de 50, digamos 55 metros. Por lo tanto, si yo tomo xb menos xa, eso será un delta x. Y ahora apelando a su imaginación, si yo realizo el cociente de este segmento delta x dividido este segmento delta t, delta x sobre delta t nos da por resultado un número. ¿Pero qué representa ese número? Veamos gráficamente qué interpretación le podemos dar. Imaginen este triángulo, este segmento que estoy trazando imaginariamente con el cursor hasta este punto. La altura del triángulo y su hipotenusa. Puedo entonces pensar en un ángulo θ que forma la hipotenusa con el segmento horizontal imaginario que les hice trazar. La tangente de θ sería opuesto delta x dividido delta t. Matemáticamente hablando, la tangente trigonométrica del ángulo θ sería igual a delta x sobre delta t. Y desde el punto de vista físico, nosotros sabemos que delta x sobre delta t representa una velocidad, por definición, porque delta x tiene por unidad metros, es una variación de posición, metros el numerador. Y el denominador, delta t, es una variación de tiempo, segundos. Luego el resultado de la división delta x sobre delta t, es decir, el cociente, tiene por unidad metros sobre segundos, que es una velocidad. Por lo tanto, la tangente trigonométrica delta x sobre delta t
representa físicamente la velocidad, en este caso media, entre el punto A y el punto B para el movimiento de esta partícula. Repito algo que hemos dicho ayer varias veces. Esta curva de color naranja no es la trayectoria, es la historia del movimiento, porque la trayectoria es rectilínea. Pero quiero llamar la atención de ustedes en lo siguiente. ¿Qué pasa si en lugar de considerar este punto B, tomo en consideración este o este? Pero vamos a considerar este punto. Resulta que el segmento delta X ahora es esta altura, un poco menor que el primer delta X que consideramos. Véanlo, la diferencia de altura entre este punto y este otro es pequeñita, pero existe. Es pequeña, pero existe. Y la diferencia de delta T ya la podemos ver con mejor claridad, porque fíjense que este delta T, para el segundo punto que estoy analizando, es significativamente más chica que este segmento delta T. Por lo tanto, el cociente delta X sobre delta T me dará un número diferente y en este caso mayor que el primero que consideramos. Vamos de nuevo. Tomemos ahora este punto. Ya la diferencia delta X respecto de la primera analizada se nota que es bien diferente. Esta altura es diferente a esta otra altura, delta X. ¿Y el delta T qué podemos decir? Y mucho más notable la diferencia de delta T. O sea que, noten esto chicos, cuando yo tomo en consideración el punto B, el primero que analizamos, el segundo y ahora el tercero, al estar cambiando de posición el punto que estoy analizando, continuamente cambia el cociente o resultado de efectuar la división delta X sobre delta T. En este punto tendré un valor, en este punto tendré otro valor porque cambia delta X, delta T, lo mismo en este, y en esta posición no es la excepción, tengo otro valor. ¿Otro valor de qué? Del cociente. ¿Qué cociente? La división entre delta X y delta T. La operación matemática es una división. Numerador delta X, denominador delta T. El resultado de la división, denominado cociente, son los valores que estoy haciendo referencia. Esto desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista físico, hemos dicho que delta X sobre delta T es una velocidad. Y conforme lo que vimos ayer, es una velocidad media. Por lo tanto, en este ejemplo, ¿qué conclusión podemos sacar? Que si yo tomo en consideración lo que sucede en este punto, en el intervalo de tiempo que media entre el cambio de posición entre A y B, si tomo la velocidad media entre esos dos puntos, bueno, me da algún valor. Pero al tomar un intervalo de tiempo menor, es decir, posicionarme en este punto B, el resultado me da una velocidad un poco mayor, media. Y si achico el intervalo de tiempo delta t hasta considerar este punto, la velocidad media me da un tercer valor mayor a los anteriores. Y así siguiendo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede si yo tomara un delta t muy pequeño? Es decir, un tiempo muy cercano al tiempo que le corresponde al punto A. Veamos este gráfico. Al punto A le corresponde un tiempo t, leamos los tiempos, igual a 0. ¿Qué sucede si yo me posiciono en un tiempo muy cercano
al tiempo que le corresponde a A. Por ejemplo, 0,1 segundos. Volvamos a este gráfico. Fíjense que el punto B se encuentra en un tiempo t igual a 10 segundos. Y mi propuesta es, ubiquémonos en un tiempo, pero no muy alejado de A, que es 0 el tiempo que corresponde a A, en un tiempo muy cercano al tiempo que corresponde a A. Por ejemplo, 0,1 segundos. Y alguien me podría decir, ¿pero podemos tomar un tiempo mejor? Por supuesto. Más cerca todavía, 0,01 segundos. ¿Se puede mejorar? Desde luego, 0,001 segundos. Y así siguiendo. Tan cerca de A o del tiempo que corresponde a A como tú quieras. Pero está prohibido tomar el tiempo que corresponde a A, que vale 0. Porque entiéndase lo que estoy diciendo con claridad. El concepto que transmito. Tomen un tiempo cercano al tiempo que corresponde a A. No el tiempo que corresponde a A, cercano al que corresponde a A. Es decir, tomen un tiempo muy cercano a t igual 0, sin ser 0. Tan cercano como ustedes quieran. Y efectúen el cociente delta x sobre delta t para cada uno de esos tiempos elegidos cercanos al punto A. Obtendrán en esos cocientes valores diferentes y cada vez más grandes. ¿Hasta dónde más grandes? Veamos gráficamente qué sucede. Cuando nosotros tomamos tiempos o intervalos de tiempos menores, o sea, vamos haciendo este trabajo, intervalos de tiempos cada vez más chicos, es como si gráficamente el punto B caminara, por decirlo de alguna forma, sobre la curva, ocupando las posiciones mostradas en la figura, y tendiendo a acercarse al punto A. Cuando los tiempos son cada vez más pequeños, prácticamente nosotros vemos que el punto B y el punto A coinciden en una sola posición. Y para poder darnos cuenta que en realidad no coinciden, tenemos que a esta figura B hacerle un zoom más amplio todavía. Y si ese zoom lo hacemos muy grande, de nuevo volvemos a tener esta situación. B está alejado de A. Para un intervalo de tiempo, por ejemplo, fíjense, entre esta posición y esta, un intervalo de tiempo de 1/1000ª de segundo. Pero lo importante es entender que el punto B y el punto A no coinciden, porque estoy tomando un tiempo, si bien es sumamente pequeño, 1/1000ª de segundo, pero es diferente el tiempo del punto B al tiempo del punto A. Otra consideración gráfica. La línea o segmento que une al punto B con el punto A se denomina cuerda, porque es un segmento que corta a esta línea curva en dos puntos de la figura en la forma mostrada. Para este punto la cuerda es otra, el segmento que están viendo, y lo mismo para este y este punto. Pero noten que esta cuerda geométrica cambia su inclinación aumentando esta inclinación o pendiente a medida que el punto B viaja sobre la curva acercándose al punto A. Repito, a medida que el punto B camina sobre la curva acercándose al punto A, la pendiente de la cuerda o de las sucesivas cuerdas que se forman y que tengo que tomar en consideración también se modifican. ¿Qué es la pendiente? La inclinación de estos segmentos denominados cuerda. ¿Y cómo se modifican desde el punto de vista cualitativo? Se modifican de tal forma que, fíjense el gráfico, que las cuerdas a medida que B se aproxima al punto A van aumentando sus pendientes.
Y para que no perdamos el hilo de razonamiento, ¿cómo logro que el punto B camine, entre comillas, sobre la curva mostrada? Matemáticamente lo logro haciendo para cada cálculo un delta t cada vez más chico. Es decir, tomando un tiempo para el punto B lo más cercano posible al tiempo que corresponde al punto A, sin ser el tiempo del punto A. Recuerden que eso está prohibido. Lo puedo tomar muy cerca de A, tan cerca como tú quieras, pero no toques el tiempo del punto A. Porque tú tienes que tener un delta t, y para tener un delta t tengo que considerar un tiempo para B que no sea el tiempo de A, para poder generar un intervalo de tiempo. Y ustedes me dirán, ¿y por qué necesito un intervalo de tiempo? Porque el movimiento es un fenómeno físico no instantáneo, es un fenómeno físico continuo que requiere, como proceso en sí, el transcurso del tiempo. Más allá de que ese transcurso de tiempo sea pequeño y tan pequeño como yo quiera. Ahora, en el límite, concepto matemático que ustedes han visto en análisis matemático, en el límite, estos cocientes delta x sobre delta t que hemos mencionado van tendiendo a estabilizarse desde el punto de vista del valor que nos da cada delta x sobre delta t. Cada vez nos acercamos a un número fijo que difiere muy poquito del anterior. A tal punto que llega un momento en donde nosotros decimos, che, no vale más la pena tomar intervalos más pequeños porque la diferencia entre el cociente que obtuvimos en el paso anterior y el que estoy obteniendo ahora es sumamente pequeña. La diferencia se encuentra, por decir algo, en el decimal número 7, por ejemplo, allí en la séptima posición. Y desde el punto de vista práctico ya no tiene sentido tomar un delta t más pequeño. Paramos el proceso allí y decimos que cada una de las pendientes, ahora estoy hablando gráficamente, cada una de las pendientes de estas cuerdas ha llegado a un valor final. Yo lo defino como un valor final. Pero el punto B, gráficamente hablando, está tan cerca del punto A que yo ya no distingo una cuerda como la estoy viendo claramente aquí, en esta que estoy trazando. Lo que veo, pongo entre comillas, es una recta tangente a la curva en el punto A. Porque el punto A y el punto B, pongo entre comillas, parecen que coinciden. Entonces, en el límite, la cuerda se ha transformado en la recta tangente ahora a la curva en este punto A o en este tiempo que corresponde a A. Definición matemática. Si tomamos el límite para el cociente delta x sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, el límite de ese cociente nos da un resultado fijo, que físicamente hablando se denomina velocidad instantánea. Velocidad en el tiempo t que corresponde al punto A, o velocidad en el instante de tiempo que corresponde a A. Sacamos aquí una conclusión. Mucho cuidado con lo que voy a decir ahora. Si nosotros conocemos la ley de variación de la posición en función del tiempo, como la estoy marcando con el cursor, y tomamos en consideración para cada tiempo la pendiente
de la curva en ese tiempo, vamos a un ejemplo. Si yo tomo el tiempo t igual 0, subo y me encuentro con la curva. Gráficamente, con regla y lápiz, trazo la recta tangente a la curva en ese punto. Y ahora tomo un transportador y mido qué ángulo forma esta recta verde que puedo dibujar con el eje de abscisas, lo mido con el transportador, obtendré un valor. Si hago con la calculadora tangente trigonométrica de ese valor de θ expresado en grados, el resultado numérico es la velocidad instantánea para el tiempo t que corresponde al punto A. Consideremos ahora el tiempo que corresponde al punto B, 10 segundos. Y digo, ¿cuánto vale la velocidad instantánea cuando el tiempo es 10 segundos? Dicho en otros términos, ¿cuánto vale la velocidad de este móvil en t igual a 10 segundos? Procedimiento gráfico. Tomo el lápiz, la regla, y trazo la tangente geométrica a la curva en ese punto considerado, a los 10 segundos. En este caso particular, la tangente geométrica es una línea horizontal. Tomo el transportador y determino cuánto vale el ángulo de esa línea horizontal respecto del eje de abscisas. Obviamente vale 0 grados. Ahora con la calculadora hago tangente de 0 grados, resultado 0. Hasta aquí el procedimiento matemático. Vamos a la interpretación física. Como la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto representa la velocidad instantánea, concluimos que la velocidad en el punto B, en el instante t igual a 10 segundos, es 0. La velocidad instantánea. En la figura B podemos verlo con más claridad. La tangente geométrica es horizontal, ángulo 0 grado, tangente trigonométrica vale 0. Vean que hablo de dos tipos de tangente. La tangente geométrica, la que yo trazo o dibujo en la curva, y la tangente trigonométrica, la que yo calculo con algún computador, atento que conozco el ángulo. De modo entonces que ahora conocemos una nueva herramienta, cómo calcular la velocidad instantánea siempre y cuando nosotros conozcamos la función x de t. ¿Cómo calculo la velocidad instantánea? Trazo la recta tangente en el punto, por ejemplo, analicemos qué pasa en el punto C. Trazo la tangente geométrica en el punto C, mido con un transportador el ángulo que esa recta tangente forma con el eje horizontal o de abscisas, en grados, y ahora llevo este valor en grados a un computador y calculo la tangente trigonométrica y el resultado numérico es la velocidad en el punto C, es decir, la velocidad que corresponde a un tiempo t igual a 20 segundos. Hago una observación importante. Si ustedes se fijan, entre 0 y esta línea vertical, nosotros tenemos un intervalo de 10 segundos. Y entre este segmento y el superior tenemos un intervalo de distancia de 20 metros. Pero tenemos una escala diferente en el eje horizontal
respecto de la escala que tenemos en el eje vertical. Cuando nosotros realizamos procedimientos gráficos para obtener las velocidades instantáneas, debemos corregir el resultado que nos da el computador cuando calculamos la tangente trigonométrica, multiplicando ese resultado por un factor de escala. Un tema que no voy a abordar en este momento de la clase para no distraer la atención de ustedes del concepto fundamental que estamos tratando, que es difícil, el tema de la velocidad instantánea. Lo digo de otra manera. El tratamiento gráfico de la velocidad instantánea, tomando en consideración este gráfico, requiere un pequeño ajuste de factor de escala porque la escala en el eje horizontal y en el eje vertical son diferentes. En la aplicación que les hice bajar ayer, cuando ustedes tocan la pantalla del móvil, la agrandan o la achican, lo que están haciendo es utilizar factores de escala. Y fíjense que la forma de la curva se modifica cuando yo hago un zoom en acercamiento o alejamiento. Si la forma de la curva se modifica, ergo, las pendientes cambian. Por lo tanto, tendríamos valores de velocidad instantáneas variables. No, físicamente eso no existe. Lo que pasa es que matemáticamente tendremos que hacer las correcciones necesarias en función del tipo de zoom que hemos realizado. Solo lo menciono para que lo tomen en consideración. Aquí está la expresión que hemos analizado mientras hablábamos del gráfico anterior. El límite del cociente incremental delta x sobre delta t para delta t que tiende a 0 se denomina velocidad instantánea en el punto considerado. Y la podemos expresar también como diferencial x sobre diferencial t. Y este límite de ese cociente incremental es el que se denomina derivada de x respecto a t. En esta expresión nosotros leemos derivada de x respecto a t en términos matemáticos. Leamos esto en términos físicos. Variación de la posición cuando varía o cambia el tiempo. Pero no es cualquier variación de posición. Es una variación de posición para un cambio de tiempo muy pequeño, tan pequeño como tú quieras. Pero al existir un cambio de tiempo tan pequeño como tú quieras, también se produce un cambio de posición, por pequeñito que sea. Ahora me puedes decir, a ver, el cambio de tiempo es muy, muy pequeño y el cambio de posición también es muy, muy pequeño. Pero resulta que el cociente entre esos dos valores es un valor finito, no necesariamente pequeño, que se denomina velocidad instantánea. La velocidad instantánea, en este caso estamos tomando la recta esta verde, en el instante t igual 0, que corresponde al punto A, la velocidad instantánea es numéricamente igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A. Es numéricamente igual a la pendiente de la curva en el punto A, la velocidad instantánea. Y este enfoque es la interpretación geométrica de una derivada, que en este caso particular que estamos analizando representa a la velocidad del móvil que estamos analizando su movimiento. Veamos este gráfico.
Aquí el autor nos muestra que la pendiente en dos tiempos diferentes adquieren determinados valores. ¿Pendiente de quién? Fíjense, pendiente de este segmento que pertenece a una recta que lo contiene y pendiente de este otro segmento que pertenece a otra recta. Ahora, desde el punto de vista gráfico, el primer segmento es una cuerda entre el punto A y el punto B de esta curva. El segundo segmento es la cuerda entre el punto B y el punto D de esta curva. Físicamente hablando, ¿qué significan estas dos pendientes de las cuerdas mencionadas? Respuesta. Significan las velocidades medias en los intervalos de tiempo que van del punto A al punto B y del punto B al punto D respectivamente. Dicho en otros términos, la pendiente de esta cuerda representa la velocidad media del móvil entre 0 y 1 segundo. Veamos, creo que está en segundo el tiempo. Bueno, no lo han puesto aquí. La pendiente de esta segunda cuerda representa la velocidad media del móvil entre 1 segundo y 3 segundos. Entre 1 segundo y 3 segundos el intervalo de tiempo es 2 segundos. Entre B y D el móvil estuvo moviéndose, valga la redundancia, 2 segundos. Su velocidad media en ese intervalo de tiempo está representado por la pendiente de esta recta que es una cuerda. Y su valor es 4 metros por segundo. Lógicamente, si nosotros al punto D lo acercamos al punto B, las pendientes de estas rectas van cambiando y por lo tanto los valores de velocidades media también. Volvamos a la consideración que ya hemos aprendido. Si tomamos un punto en particular, una posición en particular X, aquí será 2,7, casi 3 para C. En ese instante de tiempo que corresponde a C, que serán 2,5 segundos, la velocidad instantánea está representada por la pendiente de la recta tangente en el punto C, esta recta de color verde. ¿Cómo calculo la pendiente de esa recta? Por medio de la tangente trigonométrica del ángulo que esta recta verde forma con el eje horizontal. Pregunto, ¿se entendió hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. ¿Hay alguna pregunta que quieran efectuar respecto de esto?